consultores y marketing político. Sexto, Seminario Internacional de Estrategias Electorales y Políticas. Y las democracias son la línea más gruesa. La línea más gruesa en esa época también, en 1980, estábamos en 40. Y después lo que se ve es una caída brutal de las autocracias, es una subida enorme de las democracias. Tiene que ver con la caída de la cortina de hierro, tiene que ver con la caída del muro de Berlín, fundamentalmente del 89, tiene que ver mucho con la vuelta de las democracias en América Latina. Pero esto es increíble, porque si uno no domina, no se da cuenta de cómo van cambiando las cosas en pocas décadas, ¿no? Vamos saltando de un mundo a otro. Y esto afecta a la gente que vive ahí, la gente que está haciendo cosas. Estuve en el año 75 en el Checkpoint Charlie, que era el lugar donde uno pasaba de Berlín Oriental a Berlín Occidental, de Berlín Occidental a Berlín Oriental, ¿no? Y bueno, y uno iba ahí, le hacían cambiar la plata, lo asustaban, le decían que no iba a volver nunca más, y bla, no sé, todo el tiempo de la Guerra Fría, ¿no? Y el otro día estaba en Berlín, me pierdo en las calles caminando y aparezco en Checkpoint Charlie. Es un supermercado ahora, donde venden souvenirs. Ni siquiera venden ya ni siquiera venden la muralla, ¿ven? No, pero es imitaciones de pedacitos de muro ya son, ¿no? Entonces, bueno, todos estos factores me parece que son muy interesantes y muy importantes para entender esta cuestión de la nueva política como interfaz y el pasaje, está mal escrito acá, de lo que podemos llamar las instituciones push a las instituciones pull. ¿Cuáles son las instituciones push? Nosotros sabemos que había medios push. Medios push son los medios que empujan el contenido, llevan la información a la gente. Por ejemplo, los diarios convencionales. Por ejemplo, el email. Son medios push. Empujan la información hasta la gente. ¿Cuáles son los medios pull? Los medios pull son donde uno busca las cosas. Donde uno va y se quiere servir información detallada, etcétera, etcétera. Nosotros estamos acostumbrados a las instituciones push. ¿Cuáles son las instituciones push? Son las que hacen tal cosa, dicen tal cosa, nos obligan a hacer tal cosa, etcétera. Y ahora queremos instituciones pull, instituciones abiertas a la demanda, instituciones que tengan un modelo de liderazgo que no sea invisible, paradójico, conflictivo, antiliderazgo, etcétera, sino que sea empoderador. El ejemplo de la Constitución de Irlanda, de Islandia, es un ejemplo de instituciones pull, donde la gente construyó su propia constitución. Y en este sentido, un elemento que es fundamental para poder repensar todas estas cosas es la idea de diseño de la política, de diseño participativo, de diseño de las experiencias. Hay toda una corriente de trabajo que se llama Design Thinking, que tiene que ver fundamentalmente con la arquitectura, que tiene que ver con el diseño, que tiene que ver con ciertas formas de negocios, que nos hacen pensar en el diseño de la política y en el diseño de los futuros globales. Este diseño de los futuros globales está asociado a una serie de transformaciones, algunas que estuvimos viendo hasta ahora, que tienen que ver con el pasaje de la cultura de la imprenta a la cultura digital. Le hicieron una pregunta a la oradora anterior al final, ¿no? En el futuro, ¿qué va a pasar? ¿Los medios van a subsumir a las redes sociales o las redes sociales van a subsumir a los medios? Él dijo, no, medio que no cambie, es un medio que no se digitalice, es un medio que se va a volver obsoleto y que va a morir. Eso es probable. Lo que no quedó nada claro, me parece, en esta charla, fue si el poder en este momento lo tenían los medios de cambiar, habló de los shifters era la palabra, switchers, los switchers, voy a decir swingers, no queda la palabra, eso es otro contexto, vamos a venir con otra ropa para decir. Cuando habló de los switchers y el poder que tenían los medios convencionales en modificar hasta el 50% de los votantes, ¿no? ¿Qué supone eso? Que si nosotros pasamos a una política basada en redes sociales, ¿va a seguir habiendo switches, solo que los switches van a ser modificados por las redes sociales? No, porque las redes sociales no son push, son pull.
Entonces ahí hay un cambio para repensar todo, ¿no? Y tiene que ver con esto. Nosotros estamos acostumbrados a hacer política, y hablo de Habermas también, ¿no? Y de la transparencia comunicativa, etc. Estamos acostumbrados a hacer política en una cultura de imprenta, donde leemos, donde nos informamos, donde estudiamos, etc. Y ahora estamos pasando a una cultura digital, a una cultura de la pantalla. Estamos viviendo nuevas prácticas sociales y culturales. Acá está el alcalde, ¿no? El alcalde de Twitter. Es que esta mañana tuvo una catástrofe, pero que se quedó sin batería. Entonces, claro, el alcalde sin batería, ¿te imaginas? Tremendo. Sexto, Seminario Internacional de Estrategias Electorales y Políticas. Consultores y marketing político.